La justicia francesa ha condenado a cadena perpetua a los asesinos de los guardias civiles que el 1 de diciembre de 2007 asesinaron en Cabretón a Fernando Trapero y a Raúl Centeno. Estos dos guardias civiles fueron asesinados por un comando etarra en el aparcamiento de una cafetería de la localidad francesa. Y muchas preguntas quedan pendientes. Preguntas que en este libro, Los de ETA han asesinado a tu hijo, escrito por el periodista de 20 minutos David Fernández y José Antonio Gutiérrez, tratan de desvelar. Preguntas, por ejemplo, como si el atentado fue premeditado, si el encuentro fue fortuito. Reconstruir de manera periodística, casi como una novela policíaca, todas esas horas previas y las horas posteriores a uno de los atentados más duros que han afectado en los últimos años a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Lo primero, saber tu opinión sobre el fallo, porque hemos leído en la prensa algunos editoriales donde dicen que el fallo del Tribunal de París pues lo encuentran ejemplar. ¿Tú coincides con eso? Bueno, es ejemplar porque después de los muchos asesinatos que ha cometido ETA en España, es curioso que la cadena perpetua a un miembro de ETA se haya producido en Francia. Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico no incluye la cadena perpetua, pero esta es la cuarta cadena perpetua que Francia ejecuta o sentencia con un miembro de ETA, ¿no? Había en 1990, si no me falla la memoria, otros 3 etarras que eran ciudadanos franceses ya fueron condenados a cadena perpetua. Y más que ejemplar la sentencia, yo sé que las familias están un poco disgustadas porque los 3 terroristas que esa mañana estuvieron en la cafetería a pocos metros de sus hijos y les mataron, pues uno de ellos, en los que había más dudas, la defensa de los abogados abertzales ha estado muy lista y ha conseguido sembrar ciertas dudas para que finalmente el tribunal absuelva del delito de ese crimen a uno de los terroristas, pero no de ser miembro de la organización, que aún así le han caído 15 años. Había 3 acusados, Saoya Sánchez. Había 7 realmente. Había 7. Miquel Carrera, que era ATA, y Asier Bengoa. Asier Bengoa es el que ha quedado... El que ha quedado absuelto. El que ha quedado absuelto. De ese crimen. De ese crimen. Bueno, cuéntanos un poco por qué... ¿Qué querías saber? ¿Qué era lo que le solía mal sobre este atentado, sobre este asesinato? ¿Y cuáles eran las preguntas que había que resolver? Bueno, la verdad es que cuando empezamos a trabajar en el libro, hace ya más de 1 año y medio, José Antonio y yo, desde que se perpetró el atentado en 2007, siempre habíamos hablado de este atentado, ¿no? Porque era un atentado muy peculiar, ¿no? No es una bomba lapa, no es un coche bomba, no es un tiro en la nuca. Era la historia de 2 agentes de un cuerpo de élite de la Guardia Civil que coinciden extrañamente en una cafetería con 3 terroristas y los 2 agentes mueren, ¿no? Había ahí muchos interrogantes, muchas dudas, y hace 1 año y medio, cuando nos comentaron que el juicio se iba a producir ahora en 2013, pues surgió la posibilidad de intentar resolver esas dudas, esas lagunas, para intentar realmente reconstruir lo que pasó esa mañana. Luego el libro, según lo íbamos trabajando, ha ido creciendo, porque no solamente habla del atentado, habla de la vida de Raúl y Fernando 1 año antes, es decir, cómo viven y cómo trabajan ellos en Francia, y también habla de la vida clandestina de los etarras en Francia, ¿no? Como una especie de recorrido 1 año antes y cómo desembocan en esa mañana. Y un capítulo importantísimo, más analítico, que es el de la guerra civil que hay en ETA en ese momento y que luego después abordaremos. Vamos a algunas dudas que había. ¿Por qué estaban solos? ¿Fue casualidad? ¿Por qué estaban solos Trapero y Centeno? Nosotros creemos que fue casualidad. Ellos estaban solos porque ellos formaban un dispositivo en Francia de, si no me falla la memoria, 17, 19, 26 personas, entre agentes españoles y agentes franceses. Pues el ciudadano de la calle no sabe cómo funcionan o cómo trabaja la Guardia Civil en Francia. Es muy sencillo. Raúl y Fernando pertenecen a un equipo de élite dentro de una sección que se llama de vídeo. Ellos se dedican a grabar cosas, a grabar coches, a grabar sospechosos, a grabar edificios. Y esa mañana tenían, todos esos agentes franceses y españoles tenían un operativo para distribuirse en varios municipios del sur de Francia,
bueno, municipios donde habitualmente se mueven miembros de ETA, donde en otras veces se han producido citas de ETA, y su labor, era la primera mañana que trabajaban juntos, era sentarse en un coche, en una rotonda, y con una cámara especial hacer fotos a todos los coches que pasan por esa rotonda. Parece un trabajo un poco aburrido, pero como se sabe, cuando un coche entra en una rotonda, aminora su marcha. Entonces, como aminora, la foto que le haces a los inquilinos es más nítida. Entonces la Guardia Civil hace eso, se pasa horas en rotondas de Francia haciendo fotos a cada coche que pasa, y luego se analizan para bueno, trabajar. En una zona particularmente que puede ser un avispero, ¿no? Etarra, claro. Estábamos en diciembre, estábamos en invierno, había bruma, había niebla, entonces claro, pues tampoco sirve de mucho una mañana de niebla hacer las fotos, ¿no? Llevaban un par de horas muy temprano trabajando y pues la casualidad dijo, mira, vamos a parar un momento, que los grupos se distribuyan, pues tomar un café, y a las 9 reanudamos el operativo. Con la mala suerte de que Raúl y Fernando eligen una cafetería. A mí me consta, me lo dijeron los compañeros, que pues primero fueron a otra, pero ya había muchos compañeros, aquello daba un poco el cante, y dicen, vámonos a otra. Se fueron a otra, la elegida. Incluso otros compañeros que iban con otro coche les vieron cómo se metían, con la desgracia de que, joder, te metes en una cafetería y están sentados 3 miembros de ETA, que venían precisamente de hacer unas prácticas de tiro en el monte. Esta gente pasa también sus noches en el monte pues para pegar sus prácticas de tiro, ¿no? Así lo atestigua pues las dianas que llevan el maletero, las pistolas, los cartuchos. Y ahí empieza la historia, ¿no? Es decir, ¿quién identifica a quién? Pues está claro que las pruebas así lo dicen, que son los etarras los que identifican a Raúl y Fernando. Entre otras cosas porque viven en la clandestinidad, viven nerviosos y están todo el rato pendientes de cualquier gesto. Ten en cuenta que tú y yo somos guardias civiles y paramos un momento a desayunar. Entramos en una cafetería vacía, desierta, donde hay 3 terroristas y un señor en la barra. No hay televisión, no hay sonido, porque es un sábado por la mañana, no hay tráfico. Es decir, nada mitiga las conversaciones se oyen. Y tú y yo, que estamos en un operativo, pues entramos en una cafetería y ve de todo saber. Hablamos cualquier palabra en castellano. ¿Has visto el partido? O cómo va el Madrid, los dos eran muy futboleros. O joder, hemos tenido que parar por la niebla. Y esa frase en la que yo entro en una cafetería hace que 3 terroristas que están siempre alerta digan, una pareja de españoles. Pero podrían haber mirado para otro lado y dejar que se vayan, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues eso es una de las buenas preguntas, porque claro, los etarras primero tienen que estar muy seguros de que son guardias civiles, o al menos no guardias civiles, pueden ser policías nacionales que son españoles, ¿no? Miembros de seguridad. Es posible que a lo mejor les vieran el pinganillo que lleva en la oreja, no lo sabemos. Lo normal es que digan, si son agentes de seguridad, pueden que vayan armados y pueden que no estén solos, a lo mejor salimos y hay 20 compañeros fuera. Es decir, que fue una acción muy radical por parte de los etarras, decidir en ese momento, oye, vamos a por ellos, vamos a comprobar que son agentes españoles, y si son agentes españoles los matamos allí mismo. Es una imprudencia que nunca se había cometido en Francia, ¿no? No es el modus operandi. No es el modus operandi. Hay habitual. preguntas, ¿no? Hay preguntas a esa duda. Un mes antes, el comité ejecutivo de ETA, que estaba enfrentado y eran los inicios de una guerra civil, había suspendido una reunión porque el bloque político y el bloque militar se llevaban mal. El terrorista que está allí, Miguel Carrera, el que ahora ha sido condenado, pertenece al aparato militar y no había acudido a esa cita. Vamos a explicar, es decir, hay un sector que está enfrentado con podríamos decir con Thierry, con el etarra que falleció hace poco. Quien dirigía el aparato político, y estaba muy enfrentado con ATA y con Cherokee, que eran los que en ese momento eran uña y carne y dirigían la logística y el aparato militar de ETA. Muy enfrentados. De hecho, en el juicio de estas 3 semanas de juicio, que la muerte de Thierry estaba reciente, ni ATA ni Cherokee han hecho ningún alegato contra la muerte de Thierry. Ha tenido que ser otro de los etarras que estaban allí juzgados el que hiciera el típico alegato, ¿no? Thierry ha muerto en una especie. Es muy curioso, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el cual estaban...? Bueno, pues simplemente que yo creo que las personalidades de estos personajes eran muy distintas, ¿no? Thierry, se ha escrito mucho sobre él, era una persona que le gustaba mucho el alcohol, pues muy ciclotímico, muy agresivo, que controlaba el aparato político, que controlaba el dinero de ETA. De hecho, ATA se quejaba en un escrito de que ya estaba harto de que los comandos estuvieran todo el día, estaban comiendo arroz, ¿no? Como diciendo... Bueno, había una serie de disputas. Luego Thierry
acusaba a Cherokee y ATA de que los últimos atentados habían fallado estrepitosamente. Es decir, había una especie ahí de enfrentamiento. Ten en cuenta que es un momento en que ETA está muy perseguida, hay muchos golpes policiales y cuando está en un momento de debilidad, pues la gente se echa en cara, ¿no? A partir de este asesinato empiezan a caer como moscas, ¿no? Empiezan... cae Thierry... Y antes, incluso antes. Ten en cuenta que Cherokee. ETA rompe la tregua en junio de 2007, aunque ya había matado la T4 meses antes. Y curiosamente, desde que ETA comete... Pero es como que lo de la T4 no lo cuentan, ¿no? No, ellos no lo cuentan. Cuando dicen lo de vamos a romper la tregua, es como que esas muertes no hubieran existido. Según parece, un atentado que hizo Thierry y que no conocía, perdón, que ordenó Cherokee y que Thierry no conocía, ¿no? Ahí muestra un poco también cómo se llevaban de mal. Entonces, en junio se rompe la tregua oficialmente y a partir de junio empiezan a caer terroristas. ¿Por qué? Porque durante la tregua, que los miembros de ETA se relajan, pues las fuerzas de seguridad tenían controlados a muchos comandos. Una vez rota la tregua, empiezan a caer. Y esa caída continuada de etarras es una de las cosas que Thierry achaca a Cherokee de tener un poco su aparato militar un poco descuidado. Y luego en diciembre hay este atentado en el que ATA, yo creo que da un golpe encima de la mesa y unilateralmente decide en una cafetería vamos a por los guardias civiles, y aquí vamos a demostrar que el que tiene las pistolas y el que manda es el aparato militar, ¿no? Yo creo que fue un mensaje también al aparato político de ETA. ¿Por qué queda libre Asier Bengoa? Pues es una buena pregunta. Habrá que leer ahora la sentencia detenidamente, por lo que yo he Porque podido... estaban los tres, ¿verdad? Estaban en los la tres. cafetería estaban los tres. Bengoa, Sayoya y Mikel Ata. De hecho, los perros, esta prueba que se utiliza en Francia, los perros, la prueba de odrología, les sitúa a los tres en una silla concreta de la mesa, ¿no? Sayoa y Asier de espaldas a los guardias civiles y Ata mirándoles de frente, ¿no? Entonces, esa prueba es contundente. Lo que pasa es que al final la justicia francesa no ha querido utilizarla porque había dudas. Por ejemplo, te cuento un detalle. Asier, el terrorista que ha sido absuelto, en el coche en el que llegan a la cafetería hay un cepillo de dientes con su ADN. Todo el mundo puede pensar, joder, más claro agua. Pasa es que era un coche que llevaba varios meses robado, que lo habían utilizado muchos terroristas, y entonces había ADN no solamente de estos tres, sino de muchos más. Entonces, lo único que demostraba es que ese coche había sido utilizado por Asier. No quiere decir que Asier haya llegado a la cafetería en ese coche. Entonces, claro, la justicia francesa ha sido la defensa de ellos ha sido muy inteligente, y en el que más había dudas han conseguido sembrarlas. Pero hoy me decía una persona que, fíjate, Asier Bengoa, que se ha absuelto, llevaba 3 meses en ETA, no tenía ningún otro delito, y la justicia francesa la ha condenado a 15 años. A 15 años. Me han dicho que, aunque las juezas no estaban muy seguros, han querido ponerle una sanción ejemplar también para que no se vaya de rositas. Pues que a partir de ahí comentabas que una cosa que me llamó la atención de lo que decías, es decir, en los periodos de tregua siempre se dice ETA aprovecha para reorganizarse, para rearmarse, pero también las fuerzas de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado también hacen lo suyo, ¿no? Sí, las treguas son, entre comillas, son políticas. Es decir, el gobierno de turno elige a los intermediarios de turno, pues que negocia con los interlocutores que nombra ETA. Pero por un lado los comandos se siguen moviendo, reorganizándose, robando armas, mejorando su aparato de falsificación, intentando cambiar zulos, y la Guardia Civil y la Policía Nacional pues no para. Es cierto, según nosotros nos cuentan, que en periodos de tregua quizá hay cierto relajamiento de los comandos, ¿no? Porque dice, bueno, mis jefes están negociando, y ese es el momento en el que suelen aprovechar la Policía y Guardia Civil para David, ficharlos tú que tienes ya bastantes años haciendo interior, haciendo política sobre el tema del terrorismo, ¿cómo se explica que, lo cuentas en el libro Rubalcaba, dice que es uno de los SMS que más feliz le hicieron fue la detención de Cherokee, y sin embargo unos años antes, también a través de llamadas de teléfono y tal, gente de Rubalcaba, no vamos a decir nombres porque todavía no se saben, pero estaban en una operación como la de Faisán, tratando de dar el chivatazo a unos etarras para que no se cayera lo que en ese momento se llamaba el proceso de paz. ¿Cómo puede haber en tan poco tiempo
procesos tan contradictorios, momentos tan contradictorios? Bueno, es una pregunta difícil, complicada. Yo entiendo que el Ministerio del Interior es el ministerio más complejo de un gobierno, y yo entiendo que los gobiernos, sean de un signo u otro, intentan durante su periodo de mandato, si hay una oportunidad, intentan pues abrir un proceso de diálogo con ETA para intentar final ETA. En este caso me dices lo de Rubalcaba y lo del chivatazo. Es cierto, cuando se produce el chivatazo obviamente es público que hay un proceso de negociación, o están empezando las negociaciones. Ya están los contactos entre una delegación de los socialistas y ETA. Y cuando se produce lo de Cherokee, que son 2 años después, si no me falla la memoria, de 2006 a 2008, claro, la situación ha cambiado radicalmente. Bueno, la T4 es lo que lo cambia todo, ¿no? Sí, bueno, no del todo, porque luego después de la T4 hay todavía unos meses en los que los socialistas Zapatero siguen manteniendo algún tipo de después, aunque lo negó, pero claro, mintió. En esto de la lucha contra ETA, en meses puede cambiar tanto pues la posición de un gobierno, que claro, te sorprende como en unos meses hace una cosa y en otros meses hace otra. ¿Y cuál sería tu radiografía actual de ETA? ¿ETA está debilitada, como dicen algunos? ¿Está latente, como creen otros? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, a mí me decía la gente que entiende, pero yo solamente soy un mero transmisor de la información que me cuentan, que es curioso que en el momento actual el aparato más importante de ETA, que eso ya lo dice todo, es el de falsificación, a día de hoy. Es decir, que es lo que ellos necesitan pues para alquilar pisos, para robar coches y para vivir clandestinamente en Francia. Es decir, ellos ahora sobreviven en Francia con un número muy limitado de comandos, según me dicen, muy estancos, es decir, ninguno se conoce entre ellos para que no caigan en cadena, es decir, en ese sentido lo están haciendo bien, y con muy pocas incorporaciones desde España. Hay algún chaval joven de la Calle Borroca menos fichado que intenta saltar a Francia, pero es complicado porque hay poco dinero para darle refugio, pero hay alguna incorporación. Y ahora la situación es como menciona la persona, es un tablero de ajedrez. Por un lado el gobierno, por otro lado ETA. ETA ya... ¿Tienen apoyo político? Sí, claro. ¿Bildu? Bueno, Bildu y todos los grupos de la izquierda... Abertzale. Lo que pasa es que, claro, esos grupos de la izquierda Abertzale han dejado claro, o al menos así han dicho, que lo que quieren es un proceso por vías pacíficas. Y son de los momentos, de momento son de los que tiran de ETA, ¿no? ETA de momento está siguiendo ese camino de, bueno, vamos a apostar solamente por la vía política. Pero bueno, han lanzado un par de comunicados. El otro día me contaba un abogado que, curiosamente, en el juicio de Cabretón no ha trascendido. Ha habido una señal muy clara, porque no olvidemos que quienes estaban sentados en ese juicio eran los últimos jefes de ETA, todos, y los más importantes, ¿no? Los que hay ahora eran los fieros, ¿no? Los más sanguinarios, los últimos más importantes que quedaban. De hecho, ATA es la actual pareja de la número 1 de ETA, ¿no? Es decir, cierta comunicación ahí. Y es cierto, como hace unos días, Ivón Guaescochea, otro de los etarras ahí juzgado, que también fue a jefe del aparato militar y es el más veterano, el que más fuerza también tiene, hizo un comunicado diciendo que, ojo, que después de lo de Noruega y que los jefes de ETA que han tenido que irse de Noruega porque nadie les mandaba un mensaje, ojo, que eso es una señal que a lo mejor algo puede cambiar, ¿no? Es cierto que es una bravata típica de un juicio, pero ya empiezan a llegar ciertos mensajes de que ETA no va a dar más pasos, porque ETA ha dicho que ya ha dado los pasos que ella tenía que dar y que está esperando que la otra parte, es decir, ella ha movido sus peones en el tablero y que espera que la otra parte, que no ha movido nada... ¿Qué significa mover los peones en el tablero? Bueno, pues ellos ya han dicho que no se van a disolver, pero que estaban dispuestos a hablar de un desarme si hablaban de presos. Como no se ha producido un mensaje contrario del gobierno o de alguien del gobierno diciendo, oye, pues vale, pues hacer vosotros el desarme y ya hablan. Es decir, como el gobierno se mantiene firme, pues claro, ETA está lanzando mensajes a un interlocutor que no se los devuelve. Entonces, en ese momento llega un momento en que hay un momento de estancamiento, ¿no? Los terroristas, yo intuyo que, según me cuentan, tarde o temprano tendrán que dar algún paso para decir, oye, ¿nos vais a hacer caso? ¿No nos vais a hacer caso? La verdad es que el gobierno se está manteniendo. El ascenso de la izquierda Abertzale, el ascenso de Bildu en País Vasco,
de alguna manera le ha restado fuerza a ETA a la hora de decidir la estrategia política. Quiero decir, en este momento, ¿quién lleva la voz cantante? ¿ETA o los partidos que ahora en este momento están en el poder y por primera vez ya tienen mando en plaza? Por la información que yo tengo, la izquierda Abertzale. Porque, como dices tú, ha llegado a ayuntamientos, ha llegado a diputaciones, está donde quería, tiene poder político, y entre otras cosas porque la ETA, que está clandestina en Francia, es tan débil, porque por mucho que quiera llevar el volante pues no puede, ¿no? Es decir, tiene muchas limitaciones para mandar sobre la izquierda Abertzale. ¿Crees que el gobierno claudicará en lo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de los presos? Pues en principio... ¿Ves que el gobierno tenga la intención de dar algún paso en favor de las demandas En principio no de los familiares? En principio no se ha producido. De hecho, es una de las quejas de ETA, ¿no? Que no recibe por parte del gobierno ningún mensaje de los que ellos quieren oír, ¿no? La vía Nanclares está un poco ahí en suspenso. Ayer publicaba un analista político que incluso los presos de ETA que se habían arrepentido, ¿no? Y habían dado ese paso de entrar en la vía Nanclares, ahora estaban abandonados, ¿no? Y incluso había cierta sorna entre los presos de ETA que no habían, pues que seguían fieles a la banda, como diciendo, no se ha servido de nada dar ese paso porque al final vamos a salir todos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que el gobierno con los presos se mantiene firme, excepto alguna solución individual, pues como Bolina o algún caso concreto, pero no hay una política clara de escuchar las pretensiones de ETA en cuanto a presos. Bueno, pues lo dejamos aquí, David. Muchísimas gracias por venir aquí a comentarnos esto, sobre todo en el día en el que se conoce la sentencia y seguiremos las informaciones que nos vengan desde Francia y desde el País Vasco. Muchísimas gracias. Muy amable a vosotros por invitarnos.